Hoy voy a preparar unas pechugas empanizadas rellenas de jamón con queso que son muy fáciles y quedan muy ricas. Así que mejor vamos a ver la receta. Lo primero que voy a mostrarles es cómo corto mis pechugas. Esto te va a ayudar mucho si, como yo, solo las consigues completas. Bueno, vamos cortando por la mitad con cuidado para abrir nuestra pieza. Y hacemos unos cortes laterales también para que quede aún más larga. Y los voy a cortar a la mitad porque quiero rollitos más pequeños. Ahora vamos a aplanar nuestra carne para obtener filetes más grandes y finos y también para que resulten más tiernos al consumir. Puedes poner un plástico por encima si lo deseas al ir aplanando. Yo no lo hago porque siento que se queda pegado a la carne. Damos la vuelta y seguimos aplanando. Y bueno, aquí es una pieza completa, una pechuga completa. Pueden cortarla previamente como les mostré o en este momento, ya que esté planita, entonces la cortan a la mitad para hacer rollos pequeñitos o utilizarla completa para rollos más grandes o para milanesas. Puedes salpimentar directamente en el bol o en el recipiente en donde tengas tu carne, pero yo lo voy a hacer esta vez de forma separada para asegurarme que todas las piezas queden con sabor. Así que vamos a poner un poquito de sal, pimienta y opcionalmente un poquito de ajo en polvo. Damos la vuelta a nuestras piezas y repetimos el mismo procedimiento, poniendo un poquitito de sal, pimienta y ajo en polvo. Y ya que hemos salpimentado nuestras piezas, colocamos por encima una rebanada de jamón y queso, el queso de tu preferencia. Yo he usado queso Gouda, pero puedes utilizar mozzarella, quesillo o queso Oaxaca, una combinación de quesos, lo que tú tengas en casa o lo que a ti te guste. Enrollamos y aquí también, si lo deseas, puedes cerrar usando un palillo, sobre todo si llenaste mucho el rollito. Para empanizar los rollitos voy a mezclar 3/4 de taza de pan molido con 1/4 de taza de queso parmesano, media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimiento rojo o chile en polvo. Pero como siempre les digo, usen las especias que a ustedes les gusten o solo pongan un poquito más de sal y pimienta. Y en otro bol o en otro platito voy a mezclar un huevo, con 60 mililitros de leche. Tú, si lo deseas, puedes utilizar también solamente 2 huevos o solamente la leche. De hecho, ya tengo una receta de tiras de pollo en donde empanicé utilizando solamente leche y les voy a dejar el link aquí arribita o también en la cajita de información. Y aquí ya tenemos listo la harina, la mezcla de huevos y el pan molido, así que vamos ahora a empanizar. Pasamos primero el rollito por la harina, removiendo el exceso para posteriormente pasar por la mezcla de huevo y leche. Nos podemos ayudar con 2 tenedores para no ensuciarnos tanto nuestras manos. Y por último, por el pan molido. Y para que queden aún mejor, puedes pasarlos nuevamente por la mezcla de huevo y leche y por el pan molido.
Nos vamos a la estufa y vaciamos suficiente aceite en un sartén caliente, que vamos a dejar a temperatura media alta. Cuando el aceite ya esté caliente, colocamos nuestros rollitos. No pongas tantas piezas dentro para que se cocinen bien. Los vamos a cocinar a temperatura media alta y después de unos 3 a 4 minutos les damos la vuelta para cocinar de unos 3 a 4 minutos más y debes verlos doraditos. Es importante que no los cocines a temperatura muy alta porque entonces se verán bien doraditos por fuera, pero por dentro el pollo no estará listo. Removemos. Y vamos a colocar en un plato con papel para que absorba el exceso de aceite. Y así de fácil tienes listo unos rollitos de pollo con jamón y queso muy ricos que puedes acompañar con espagueti, con papas, con ensalada. Les voy a dejar de todos modos unas opciones aquí arribita y también en la cajita de información. Espero que les haya gustado cómo preparé estas pechugas empanizadas de jamón y queso. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Y también les voy a dejar aquí al ladito otros 2 videos por si quisieran verlos. También en la cajita de información algunas sugerencias con qué acompañar estas pechugas. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.